Vamos a tratar de abordar en este momento justamente cómo en el Ecuador no existe democracia. En el Ecuador existe un sistema electoral fraudulento y se lo puede demostrar de manera absolutamente documentada. Miren ustedes, para empezar, en el Ecuador hay 283 partidos políticos. Son 23 partidos de carácter nacional y son 260 de carácter provincial. Cada partido político de carácter nacional requiere aproximadamente 192,000 firmas. Hablemos redondeando 200,000 firmas. Si son 23 partidos políticos a 200,000 firmas cada una, significa de que en el Ecuador existen 4,600,000 personas que son afiliadas, militantes, adherentes o simpatizantes de las organizaciones que se han legalizado. Pero hay 260 partidos políticos que son de carácter provincial, algunos de carácter cantonal. Y se calcula que cuando menos existen 8,5 millones de afiliados en los 260 partidos políticos adicionales. Si nosotros sumamos, tenemos casi 13 millones de afiliados, de militantes de partidos, movimientos y organizaciones de carácter ideológico. Esto es absolutamente inconcebible. Significa que en la República del Ecuador existen más afiliados, militantes, que el número total de ecuatorianos mayores de 16 años, que aproximadamente son 11,800,000, 12 millones de personas. Primera demostración. Segundo, queremos demostrar que no es cierto que se cogen firmas en el Ecuador. ¿Cuál es la prueba? En el Ecuador, en el año 2010, se convocó un concurso para que se recopilen, para que se digitalicen, para que se copien, para que se computaricen todas las firmas de todos los ecuatorianos desde cuando hay registro civil. Es decir, de inicios del siglo XX hasta el año 2010, todas las firmas están recogidas y eso se hizo un concurso cuando convocó el registro civil que lo dirigía el ingeniero Paulo Rodríguez Molina, que luego fue presidente del Consejo de la Judicatura, que entiendo que es experto en esas cuestiones de computación. Tengo aquí el recorte del diario El Universo del martes 1 de marzo del 2011, en la primera página de la sección Gran Guayaquil. Aquí está. El número de firmas de ecuatorianos que durante todo el siglo XX y hasta la primera década del siglo XXI, si tienen recogidos, son el número de 96 millones de firmas. Allí está la explicación de cómo están los 283 partidos políticos firmados. ¿Dónde recogieron las firmas? No necesitan, porque las copias de las firmas tiene el Consejo Nacional Electoral, el Registro Civil, y mucha gente tiene muy buenas razones para decir que también tiene el partido de gobierno de la época. Allí está todo. En una noche se podría tranquilamente llenar 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 firmas, porque tienen los 96 millones de documentos digitalizados. Es decir, no es cierto que existe afiliaciones de los partidos políticos. Y me voy a permitir demostrarlo de alguna manera. A ver, me gustaría saber por qué no publican, no autorizan de que la ciudadanía conozca quiénes son los afiliados. Pues, había un partido, el número 5 justamente, que tenía el señor Iván Espinel, que era director del IES en la ciudad de Guayaquil. ¿De dónde sacó las firmas? Casi 200,000 firmas. El partido número 4, en el que participó el señor Daniel Noboa en la campaña del 2003. Recuerden ustedes que era uno de los 3 partidos que tenían 3 hermanos. El uno, el señor Gary, justamente hermano del vicepresidente de la República, Moreno Garcés.
el otro era el señor Edwin Moreno Garcés y el otro tenía el propio señor Lenín Moreno. 3 hermanos, 3 partidos. ¿Cómo así? ¿Dónde se legalizaron? ¿Dónde están recogidas las firmas? ¿Dónde cogieron los 23 partidos de carácter nacional? Muestren las firmas. Nunca jamás van a hacerlo. ¿Por qué? Porque todas las firmas están de las copias digitalizadas. Yo les emplazo a que muestren las firmas del Consejo Nacional Electoral. La pregunta de rigor es la siguiente. ¿Estas legalizaciones fueron gratuitas, a título honorífico, o esto tenía un valor? Pero quiero recordar algo. Tengo aquí la copia de la Escuela Politécnica del Litoral, en la que reclama el doctor Moisés Tagle Galárraga, ¿sí?, rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, y procurador del Consorcio Ecuatoriano de Procesos Digitales y Documentos, CEPRODID, en la que señala y denuncia cómo le roban a la Escuela Politécnica Nacional y cómo le dan la capacidad de recoger todas las firmas justamente a una empresa que aparece con domicilio en Montevideo, pero que es la misma empresa Digital Team, que es la que tenía las 221 computadoras, quiero recordar, en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, en La Garzota, en la avenida Agustín Freile Potes en Guayaquil, cuando la tarde del día viernes 8 de mayo del 2009 encontraron las 221 computadoras que estaban utilizando para acomodar los resultados para la reelección del economista Correa y para hacer la mayoría de carácter legislativo. Pero no solo eso, yo tengo recogido, porque nos hemos dado el trabajo de hacer una labor bien hecha. Mire usted, aquí están el número de las firmas o de las personas autorizadas en el padrón oficial. Aquí está el número del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Resulta, por ejemplo, que mientras el INEC, que es el organismo que todos los días registra los nacimientos y los fallecimientos, dice mayores de 16 años son 9.419.000. En cambio, el INEC, el Consejo Nacional Electoral dice no, son 10.369.000. En total incrementan 898.000 personas en padrones que nunca publican. Y que no publican porque van a aparecer los nombres de los muertos, pues. Tenemos nosotros la documentación que evidencia cómo todo esto se lo hizo de manera tramposa. Aquí está, miren, los resultados del fraude del día 7 de mayo del 2011, cuando se llevaron la Administración de Justicia del Ecuador. Había 1.229.311 votantes fantasmas en todos los procesos. Aquí está del año 2009, aquí está del 2013, del 2011 cuando hubo lo del fraude para el organismo electoral, para las Cortes de Justicia. Aquí está el 2013 que tenían 1.139.363 votantes adicionales para tener 100 asambleístas. Y quiero recordar que luego en el 2017, cuando dicen que ganó el señor Lenín Moreno Garcés, hay 1.617.486 votantes fantasmas. Y aquí está provincia por provincia. En el Azuay habían 103.183 votantes fantasmas. Por ejemplo, en la provincia de Manabí, 181.714 votantes fantasmas. En Pichincha, 250.783 votantes fantasmas. En Guayas, asimismo, encontramos una votación adicional de 283.715 votantes fantasmas. Pero además de que el padrón nunca publica, que antes se lo hacía cuando costaba, ahora ya no cuesta nada, quiero recordar que tienen un sistema electrónico que es trucado. Jamás permite que se haga una verificación. Se va la luz, pasa todo y proclaman los resultados. Y yo voy a demostrarles cómo con las mayorías legislativas producto del fraude, no solamente proclaman presidentes, primero proclaman finalistas.
y luego proclaman presidente. Y luego proclaman también paralelamente a las mayorías legislativas para que aprueben las leyes antinacionales, las leyes privatizadoras, las leyes del saqueo nacional. Alguien puede decir que esto no es posible de comprobar. Todo lo contrario. Les vamos a comprobar porque este método del fraude es idéntico al que se utiliza, por ejemplo, en México. En México es idéntico el procedimiento. Les vamos a demostrar. Miren, es absolutamente igual en todas partes. Esto es hecho por los datos dan las organizaciones populares de México y nos hemos permitido ir evidenciando. En México eligieron con fraude a Carlos Salinas de Gortari, que entregó la telefonía de México al señor Carlos del Dímelo y que todo el mundo dice que él es el que recibió. Es a medias. El gobierno entrega y se queda con la mitad y el amigo, el pana, queda con otra mitad. Pero miren ustedes, aquí se puede ver cómo entregan ellos precisamente todo. Entregan el sector eléctrico, el sector de la telefonía, está cada una de las leyes estableciéndose con absoluta precisión, todo. Le entregan los ferrocarriles con la mayoría legislativa de origen fraudulento. Y en el Ecuador hacen exactamente lo mismo y les podemos demostrar y les podemos evidenciar. Mire, en el 2009 aprobaron la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en la que establecen que todos los directorios de todas las empresas públicas del Ecuador, artículo 5 se hace con decreto ejecutivo. Y en el artículo 7 se establece que todas las empresas públicas, la de electricidad, la de petróleo, la de telefonía, todas absolutamente, tienen 3 miembros en el directorio. El delegado del presidente de la República, el delegado del ministerio que nombra el propio presidente y adicionalmente tiene otro delegado que es el del SEMPLADES, que también nombra el propio presidente. Miren, aquí está igualmente la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que en el artículo 44 prohíbe que no pueden ser parte del directorio de las empresas públicas ningún miembro de Fuerzas Armadas. Cuando había INESEL, Petroecuador, CEPE, Emetel, siempre había un miembro de Fuerzas Armadas. Había un técnico elegido por los trabajadores y técnicos de cada empresa pública, un delegado de la Asamblea Nacional, pero como ahora querían dedicarse a los negociados, no querían tener testigos incómodos, por eso les sacan a las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo se dictó la Ley Orgánica de Empresas Públicas? Se publicó el 16 del mes de octubre del 2009. ¿Cuándo se publicó la otra ley para que no puedan Fuerzas Armadas estar en el directorio de ninguna empresa pública de manera prohibida, alegando que son elementos no deliberantes, o sea, que no piensan? ¿Cuándo se publicó esa ley? El 28 de septiembre del año 2009. Miren, y aquí podemos ir viendo cada una de esas leyes, ¿sí? Y también está las de cada periodo, es decir, vamos a ir demostrando, por ejemplo, hicieron la ley de planificación y finanzas públicas donde puede endeudar a la República solo el presidente de la República. Está aquí, por ejemplo, otra ley que es muy importante en ese periodo, ¿sí? Que es, por ejemplo, la ley orgánica, por ejemplo, para la minería. En el periodo 2013 al 2017 está el Código Orgánico para la Planificación, Comercio e Inversiones, la CEPSI, que se aprueba el día 12 de agosto del año 2013 y donde se autoriza la entrega, artículo 100, de los puertos marítimos. Y se entregó Puerto Bolívar, Puerto de Aguas Profundas de Pozorja, Puerto de Manta y Puerto Providencia en el oriente. O sea, todos los puertos más importantes del Ecuador. La ley orgánica para las asociaciones públicas privadas, la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la que autorizan la venta de las centrales hidroeléctricas. No solo eso. Miren, yo tengo aquí un recorte del día precisamente 28 de marzo del 2017, página 3, Diario del Comercio. Aquí está la venta de las empresas, incluyendo 3 empresas eléctricas, ¿sí? Una es la empresa, justamente, porque son 3 empresas eléctricas que están vendiendo, ¿sí? Y allí se puede ver claramente cómo venden los bienes públicos. Es realmente algo escandaloso. Vamos a decirles que nomás están vendiendo con las leyes que aprobaron, porque aquí en el Ecuador todo se hace con las leyes, pues.
Es decir, la venta de la República se hace con leyes que se aprueban con mayorías legislativas de origen fraudulento. Miren ustedes, aquí está, por ejemplo, la venta de los activos de cada una de las empresas del Ecuador. La central hidroeléctrica, por ejemplo, Mandariacu, la central Ocaña y la central que es Sopladora. Sopladora 755 millones, Mandariacu 183 y Ocaña 65. Aquí está. Porque todo está aprobado en las leyes. Las leyes se aprobaron con mayorías legislativas de origen fraudulento. Y los presidentes igual. Quiero recordar que cuando ganó el señor Guillermo Lasso, él perdió en 22 de 24 provincias. ¿Cómo fue finalista? Y le sacaron de la final a Yacu Pérez, que ganó en 14 de 24 provincias. Y luego quiero que recuerden cómo, a raíz del fallecimiento de Fernando Villavicencio, precisamente ¿qué pasó? Le pusieron al que estaba al último en intención de voto, con menos del 1%, el señor Daniel Noboa, pero que tenía un mérito y era sobrino de doña Isabel Noboa Pontón, que le ayudaba a financiar tareas políticas del correísmo y del economista Correa, y que además recibió ella, sí, el puerto de aguas profundas de Pozorja, frente a Guayaquil, por 50 años a nombre de la empresa Pronovis. El 22% para ella y el 78% para la empresa DP World del señor Ahmed bin Sulayem. Es decir, todas las elecciones son el candidato correísta con Correa y el candidato correísta disimulado que no es de Correa, pero que son lo mismo. Ya volvemos. Regresamos. Estimados compatriotas, existe un hecho que amerita una reflexión en base a la lógica, a la capacidad de deducción del pueblo ecuatoriano. Y son las siguientes reflexiones que queremos hacerles a ustedes. En primer lugar, expliquémonos cómo es que el año pasado, cuando había una sequía que envolvía a Colombia, al Perú y al Ecuador, solo hubo apagones en el Ecuador. Cuando en el Ecuador, de lo que se sabía hasta el año 1996, cuando había INESEL, se suponía que habían 3.000 megavatios de potencia en termoeléctricas, no en hidroeléctricas, en termoeléctricas. Y se supone que el país requiere 4.500, ahora debe estar en cerca de 5.000 megavatios para el desarrollo de todas sus actividades con la energía eléctrica. ¿Dónde están las termoeléctricas? ¿Por qué no se les actualizó? No se hizo una repotenciación, como se llama. Se supone que habían 3.000 megavatios y solo funcionaron 720. ¿Dónde quedaron las 2.280 megavatios? Primera pregunta. Segunda pregunta o reflexión que quiero hacerles. La sequía envolvió todo Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia e incluso Brasil, donde la gente podía pasearse en muchos de los afluentes del Amazonas justamente sin ningún problema. Pero quiero que recordemos que esos apagones o esas penumbras que se dieron en el Ecuador permitieron hacer tres cosas que vamos a demostrarlo. Primero, quiero que recordemos que si no habían los apagones, no había la posibilidad de contratar, por ejemplo, barcazas. Recordemos cómo se denunció que las barcazas, la barcaza turca, estaba viniendo al país incluso antes que convoquen o anuncien de que van a haber los apagones. Primera reflexión. Entiendo que fue 113 millones, 120 millones, lo que dijeron que había costado esa utilización de la barcaza. Segunda reflexión. Quiero que recordemos que si no habían los apagones, entonces no había necesidad de comprar termoeléctricas. Se compra la termoeléctrica, sí, la una a la empresa Progem y la otra es a la empresa Austral. Pero resulta que el monto total, el valor que autoriza el gobierno o el CNEL,
Justamente tengo aquí el diario Expreso del miércoles 23 de julio del 2025 en la primera página. Miren el título. Empieza a salir la mugre bajo el contrato de Progem. El contrato de las termoeléctricas es de 168.900.000 dólares. Me remito a lo que dice la prensa y que entiendo es en base a un primer análisis de la Contraloría. Ese es el segundo elemento. ¿Cómo compraban las termoeléctricas si es que había electricidad en el país? Los apagones les resultaron o no absolutamente como anillo al dedo para determinado tipo de contrataciones. Y una cosa adicional, pues, ¿cómo es que han ordenado, según un informe final de la Contraloría, de que los que deciden comprar son funcionarios de menor categoría? No son los ministros no han sabido lo que pasa. Cuando en el año 2024 los ministros se presentaban diciendo que gracias a la eficiencia de ellos ya va a funcionar todo, y en el mes de noviembre del año 2024 debían estar funcionando las termoeléctricas. Ahora se descubre que las termoeléctricas no son nuevas, no se pueden conectar con el Sistema Nacional Interconectado y no producen un solo megavatio. ¿Es esto mentira o es verdad? Pero quiero, además de eso, demostrarles que hay un tercer hecho que es verdaderamente inquietante. Con el apoyo de la gran prensa del Ecuador, dijeron que había que hacer y entregar la construcción de las termoeléctricas a que haga eso la empresa privada. Y aprobaron una ley que tengo aquí. Se llama Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Generación de Energías, así se llama. Está publicada en el octavo suplemento del registro oficial 673 del lunes 28 de octubre del 2024. Yo quisiera referirme a lo siguiente. Se aprueba esa ley y yo creo que es indispensable que los ecuatorianos revisemos lo que dice esa ley. En primer lugar, esta ley autoriza entregar las reservas de gas del Ecuador. Como se dice que requieren que no sean hidroeléctricas, sino termoeléctricas, entonces lo primero que resuelven hacer es tomarse el gas. ¿Dónde está? En la disposición transitoria quinta establece la siguiente obligación jurídica. En el plazo máximo de 3 meses, 28 de octubre a noviembre, diciembre y enero, el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con Petroecuador, convocará a concurso los proyectos de explotación y repotenciación de los campos identificados con gas natural. Autorización. Además, yo quiero recordar otra cosa. Hay varias denuncias, incluyendo una de un conocido analista, Alberto Acosta, y otros más, señalan que había 497 millones en la reserva monetaria a nombre de CENEL, Corporación Nacional de Electrificación. Y habían 1.904 millones de Petroecuador. ¿Qué se hizo esa plata? Resulta que retiraron de la reserva monetaria. Les habría que preguntar, y entonces, ¿qué hicieron con esa plata? Porque querían entregar el campo petrolero más importante, recordemos, Sacha, ¿sí? A cambio de 1.500 millones, cuando se habían llevado 1.904 millones. ¿Y por qué no utilizaron 60 o 80 millones que costaba la repotenciación de las termoeléctricas del Estado? Tengan la bondad de explicarnos. Pero no solamente entregan el gas, aquí hay algunas cosas que son igualmente muy llamativas en esa ley. Miren, el contrato de concesión se dará 30 días. La disposición cuarta transitoria establece, en el plazo máximo de 30 días, contados a partir de la publicación de esta ley, es decir, hasta el 28 de noviembre del 2024, las distribuidoras firmarán los contratos regulados con los concesionarios a quienes se adjudicaron. O sea, ya estaba adjudicado. Y con la ley lo que obligaron es que 30 días firmen. Sí, que adjudicaron los proyectos previstos en el Plan Maestro de la Electrificación. Clarísimo, el idioma español no se presta a ambigüedades. Tercero, dinero de la banca pública para financiar sistemas de generación privada de electricidad. La disposición general octava, en concordancia con los afanes de esta codicia ilimitada,
Señala, abro comillas, la banca pública podrá incorporar dentro de su oferta de productos financieros créditos con tasas preferenciales destinados a personas naturales y jurídicas del sector privado. Repito, podrá incorporar dentro de su oferta de productos financieros, la banca pública, ¿sí?, créditos con tasas preferenciales destinados a personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen implementar sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables. O sea, el gas sirve, pero como van a tener ahora justamente estos fondos para empresas privadas y personas privadas, quiero recordar que hay una noticia que empata con esto. Y es la siguiente, aquí está. Estamos mostrando los documentos, aquí nada es de memoria. Nada a la voz del carnaval, con pruebas. Diario Expreso, miércoles 23 de julio del 2025, página sexta. La señora ministra, doña Sarija Moya, informa que han aprobado 1,000 millones más de créditos con el Fondo Monetario y que en total tendrán de 4,000 a 5,000 millones de dólares. Y en la tercera columna de la misma noticia, en la página sexta del Expreso, miércoles 23 de julio del 2025, se informa que esta plata, estos créditos, van a servir justamente para fortalecer nuestra matriz energética. Pregunto, ¿no será que el dinero que van a pedir es para fortalecer la matriz energética de las personas y empresas privadas que tienen, de acuerdo a la ley, esta protección? Es decir, les van a dar las partidas para que ellos construyan las termoeléctricas privadas con dinero público. Eso es todo. Hágame el favor. Entonces, yo creo que es imprescindible, sí, que los ecuatorianos abramos los ojos. Nos creen ingenuos. Se cumple lo que decía el libertador Simón Bolívar. Más que por la fuerza, nos dominan por el engaño. Miren ustedes cómo la información hay que andarla pescando. No informan con claridad. Y ya están hablando de que están haciendo los contactos para ver si es que contratan otras barcazas. Lo que está anticipando que como va a haber otra sequía, muy probablemente van a haber otros recortes de luz. Han tenido un año más para eso. Entonces yo quisiera que el pueblo ecuatoriano abra los ojos. ¿Por qué no hicieron funcionar las termoeléctricas del Estado? Segundo, ¿por qué? Sí, resulta que la sequía solo cogió desde el puente de Rumichaca hasta Aguas Verdes o hasta Huaquillas o hasta Cariamanga y Macará y el resto de América Latina no tuvo ningún problema. Segundo, sí. Tercero, ¿cómo es que hubo una campaña de publicidad tremenda para que los asambleístas arrodillados o agachados aprueben la entrega del gas y entreguen además dinero con ley para que hagan los sectores privados justamente este negocio de su vida? Y el pueblo no sabe nada. El pueblo desconoce la verdad. Y el gobierno se hace el desentendido mientras viaja por el alto cielo. Muchas gracias.